y bienvenidos a este estudio del texto para el próximo domingo, que es el segundo domingo del tiempo de Pentecostés. En los leccionarios aparecen como la palabra propios, pero también podemos hablar de Pentecostés, que es el tema ya que nos acoge con el calendario eclesiástico, ¿cierto? Recuerden que ya estamos en la mitad que no es festiva, donde se habla más de la obra del Espíritu Santo y también muchas cosas buenas para la iglesia, como la Biblia nos guía como iglesia militante. Entonces vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, queremos dar gracias por tenernos reunidos en esta noche alrededor de tu palabra. Reconocemos que hemos pecado contra ti con nuestros pensamientos, palabras y obras, pero mil gracias por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo no solamente nos guíe en el estudio de este texto, sino también en la predicación de tu palabra. Que podamos predicar la ley y el Evangelio, mostrar el pecado y la gracia, y también poder usar esta misma ley como guía para nuestras vidas. Oramos por los hermanos que se están conectando, que podamos juntos seguir creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, el texto que nos corresponde estudiar para este domingo está tomado del Evangelio de Lucas. Y voy aquí a compartir mi pantalla. Y vamos el capítulo 8, versículos del 26 al 39. Y es una historia muy conocida, ¿cierto? El endemoniado Gadareno. Es una historia muy conocida y muy interesante si checamos los otros dos evangelios. Cuando ustedes saben que si nos encontramos un pasaje bíblico en los evangelios sinópticos, es bueno checar los otros evangelios para tener más información y poder incluirla en el sermón. Entonces, vamos a ver un dato importante que ustedes pueden considerar en el momento pues de estar estudiando este pasaje en cuanto a los escritores, tanto Lucas como Marcos. Recuerden que ellos no hicieron parte de los apóstoles de Jesús, es decir, no fueron testigos oculares. Y Mateo sí, Mateo estuvo allí viviendo todo esto. Y por esto ustedes pueden notar que Mateo habla de dos endemoniados, de los gadarenos, pero la razón es, primero, porque el Espíritu Santo los inspiró así, tanto a Marcos como Lucas, a hablar de uno, y segundo, porque Mateo sí fue testigo ocular y él sabía realmente la situación y también fue inspirado por Dios. Damos la bienvenida al misionero Matt. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy buenas noches. Bendiciones a todos. Bienvenido. Y también a Isidro. ¿Cómo estás? Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Un Muy gusto estar bien. aquí nuevamente aprendiendo un poquito más. Muy bien, sí, bienvenidos. Entonces vamos a dar lectura y eso es muy importante lo que estábamos mencionando, esa diferencia en las historias bíblicas, pero es bueno tenerlas, ¿cierto? Tenerlas en mente por si queremos citar algo de esto dentro de el mensaje que vamos a preparar. Y recordemos que quiénes fueron los posibles lectores de lo que escribió Lucas, porque recuerden que Lucas escribió no solamente el Evangelio, sino Hechos de los Apóstoles, y sabemos que lo escribió a un hombre llamado Teófilo, y muchos comentaristas dicen que cuando escribió Lucas el Evangelio, pues fue la manera de evangelizar a este hombre, y Hechos de los Apóstoles, el hombre ya estaba convertido. Hay un comentario bíblico que menciona esto, pero también hay comentarios bíblicos y el de la Biblia popular nos dice que los mayores lectores eran los gentiles. Entonces, por eso pensemos mientras que estamos escribiendo el sermón
el por qué Jesús estaba en este lugar y por qué Lucas está registrando esta historia bíblica. Entonces, ¿quién desea leer Lucas 8 del 26 al 39? ¿Quién desea leer el texto bíblico? Por Dale, Cami. supuesto. ¿Vas a seguir el de la pantalla o lo tienes Señores allá? de la pantalla. Dale, listo, hermano. ¿Listo? El endemoniado Gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio de los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Allí había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región, alrededor de los ganaderos, le rogó que se marchase le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuelve a tu casa y cuenta cuán grande cosa ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Palabra Muy de Dios. bien. Gracias, hermano. Y de nuevo, recomendación que puedan checar el Evangelio de Mateo y de Marcos, como para tener un poco más de comprensión en esta lectura. Muy bien, creo que tenemos aquí para trabajar. Permíteme, yo paro esta. Aquí está. ¿Están viendo mi pantalla todavía del Canva? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Entonces vamos a trabajar juntos analizando los personajes. ¿Quién desea participar? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Diomedes. El endemoniado, Jesús, eh, los pastores que vivían por ahí, la gente que le pidió que se fuera, aunque no dice los nombres, y bueno, creo que eso es todo, y los discípulos también. Muy bien, sí, los discípulos. Sí, porque en el contexto que nos enseña, ellos y terminaron en Galilea, ¿cierto? Jesús pasó recuerden que hubo una tormenta en la noche, Jesús estaba dormido y él paró las aguas.
iban camino a esta región de los Gadarenos. Y entonces los discípulos, porque llegaron todos ellos, o sea, habían buenos testigos en cuanto a esto. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún personaje más, Cami? La legión, Sí, el nombre legión. del endemoniado, ¿cierto? Legión. Es un nombre que vemos. Muy bien. También hay otra expresión que es el espíritu, ¿qué? Inmundo. Inmundo. Aunque podemos pensar que es el mismo endemoniado, legión, el espíritu inmundo, pero Lucas toma el trabajo de explicar cada cosa y no era fácil para, para este hombre. Muy bien, hemos tenido aquí estos personajes. Ahora tenemos los objetos. ¿Cuáles son los objetos? Juan, La ropa, la casa, los sepulcros, las cadenas, los grillos, la barca, el monte. me falta uno, dijiste. Entre cadena y barca me falta uno, ¿qué dijiste? Los grillos, Grillos, grilletes. grilletes, sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere acotar algo? Diome, Los cerdos, los cerdos. Muy bien, los cerdos. Sí, Y más. este objeto es un poco interesante, ¿cierto? Porque escuché una vez que un buen judío no debería haber estado cuidando cerdos, ¿cierto? Entonces, perdieron sus cerdos, pero no los deberían haber tenido en primer lugar. Entonces, es un poco interesante pensar en eso. Sí, los cerdos. Muy bien, excelente. El abismo, El abismo, el agua. el agua, ¿cierto? Abismo. Muy bien, excelente. Entonces tenemos estos objetos que son interesantes, que nos muestran no solamente un contexto donde estaba Jesús, porque al ser tierra de gentiles apacentaban cerdos, y también otro nota importante, pues este hombre endemoniado, pues imagínese cómo lo mantenían amarrado. Y yo quiero que piensen en hoy en día lo que pasa con aquellos que dicen que expulsan demonios y las personas es como si nada fuera y no tiene nada de esas características que vemos acá, hasta donde llega el engaño de las personas. Entonces, yo solamente una vez vi y aquí cerca a la iglesia del templo queda la curia donde están los curas y una vez me tocó ver a mí supuestamente ya una chica endemoniada y todo eso y el obispo un viejito que a duras pregas caminaba y pudo que hacer el exorcismo ahí y uno piensa en eso, nadie podía controlarlos. ¿Cierto? Y también pues Cristo venció, que es una de las notas importantes de nuestra fe, ¿verdad? Que todas esas vainas hay gente que juega con el diablo y pasan esas cosas, es verdad, pero Cristo venció al diablo y vamos a hablar ahora un poco más de esto. Muy bien, seguimos. ¿Dónde ocurrió esta historia? Juan, En la región de los Gadarenos, Gadarenos, muy bien. la ciudad Y llamada Gadara. sí, muy bien. Gadara. Y también en el leccionario da un sinónimo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, eso yo lo aprendí estudiando este pasaje. También se le da el nombre de los gerasenos, gerasenos. En el leccionario aparece este nombre. A mí me gusta mucho cuando hay oportunidades. No es importante mostrarlo
en el sermón, pero si nosotros nos ubicamos en un mapa, podemos entender más para nosotros ser visuales dónde estaba Jesús, qué quería Jesús. Y bueno, esto se llama Biblia Todo, lo recomiendo nomás para los mapas, no para comentarios ni nada de esto, pero nos ayuda mucho a entender dónde estaba Jesús. Entonces, el mar de Galilea, donde muestra el contexto. Y porque él estuvo en Capernaum, en el contexto nos enseña, estuvo en Capernaum, allá él estaba predicando, llegó su familia, su madre, sus hermanos, y cuenta el contexto de Lucas esto. Luego vemos el mar de Galilea, el milagro de Jesús que controló las aguas, y vemos aquí a Gadara, ¿cierto? Lo vemos aquí, Decápolis, la ciudad de o las 10 ciudades, ¿cierto? Deca es 10 y Polis ciudad. Entonces ahí estaba Gadara. Y todo esto era tierra gentil, para que tengamos una idea visual de dónde sucedió esto. Y eso nos ayuda mucho a pensar cómo se movió Jesús. Y, y si la Biblia nos da esa información, pues vamos a aprovecharla. Y otra vez, este lugar lo recomendamos o lo recomiendo para los mapas. Ustedes van a encontrar, hay muchos comentarios, pero hay que tener cuidado con los comentarios. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Entonces, si vamos al versículo 1, Lucas 8:1, ¿cierto? Nos dice algo muy interesante lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba en sus viajes de misión, y nos dice el versículo 1, acabo de subirlo de acá, aquí está. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, ¿cierto? Esto es muy importante tenerlo en cuenta para nuestro sermón, o sea, entender de que Jesús estaba haciendo esos viajes llevando el evangelio, y los apóstoles eran testigos. Y podemos ver que dentro de esto, pues Jesús hizo muchos milagros. ¿Qué nos dice Manu? Sí, digo que quizás por la historia misma es muy probable ya que Jesús estuviera en su último año de ministerio público. Muy bien. Es último año de su ministerio público. Muy bien. Muy bien. Y ya sabemos que en el contexto de Lucas predicó el sermón de la parábola del sembrador, luego su familia fueron a presentarse, y luego el milagro que hizo de calmar las aguas. Y también luego de este milagro que hace en Gadara, ya vuelve de nuevo a Capernaum, y es donde cura a la hija de Jairo y a la mujer que tenía flujo de sangre. Entonces eso nos da una idea muy clara de qué estaba haciendo Jesús, dónde andaba, y estaba pues haciendo milagros en todos estos lugares. Pero tengamos en cuenta, y más adelante vamos a hablar un poco más del tema, que él estaba en tierra de gentiles, ¿cierto? Estaba en tierra de gentiles, y es algo muy importante para, para nuestro sermón, tenerlo en cuenta. ¿Cuál era el problema? Hay un endemoniado que andaba a los gritos. Muy bien, el endemoniado, ¿cierto? El problema no era Y tiene apellido, siempre le llamamos el endemoniado gadareno, ¿cierto? ¿Sí, Camilo? no, sí, es lo mismo, el hombre, el problema era el hombre endemoniado. Sí, el endemoniado
Gadareno. Entonces ese es el problema. Y Manu, Sí, digo, esta es una de las pocas historias que vamos a encontrar, posiblemente más de un problema, porque también vemos que otro problema es que la gente no quería a Jesús. Cuando, cuando ellos miran que, como usted decía, tomar en cuenta dónde ocurrió la historia, también muestra lo mismo que decía Max. O sea, es muy probable, en esa tierra de gentiles no respetaban las leyes judías, por eso tenían los atos de cerdo, que muy difícilmente, por lo que la ley prohibía, como eran animales inmundos, los judíos no tenían ese tipo de crianza. Entonces vemos que también ellos piden amablemente a Jesús, pero lo están echando, vete de aquí. Y vemos que Jesús eh, se va del lugar también. Es un problema por lo que sabemos. A muy quién bien, ellos le estaban diciendo que se fuera. Pero qué bueno por el amor y la misericordia de nuestro Señor. muy bien. Camilo, ¿algo más? Sí, pastor, o sea, es el temor a Jesús. O sea, el segundo problema es, o sea, es el temor, porque ellos hablan que se van por el temor que le tienen a Jesús. Sí. Y hay otro problema que yo quiero que noten. El diablo sabe quién es Jesús. Mm. ¿Sí? Ese es un problema serio, el texto lo muestra. Matt, ¿habías levantado la mano? Ah, sí, solo iba a reiterar algo que Luis Bello dijo, que el hombre fue endemoniado y pensando en los objetos, no había nada para como retener a este tipo, que ningún poder humano podría haber como controlarlo. Pero sí, Sí, y este problema también, el diablo sabe quién es Jesús. sí. Y hay que tener en cuenta eso para nuestro sermón, porque por ejemplo hoy en día mucha gente está confundida. O sea, abren la Biblia, abren la versión que la mayoría de nosotros usamos, Reina Valera 60, o la abren en su celular, pero el Espíritu Santo no los guía. Entonces, podemos pensar esa influencia del diablo, que sabe quién es Jesús. Y mire cómo lo llama, Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces es algo que necesitamos notar para el mensaje. Muy bien, ¿se soluciona el problema? Sí, en el caso del endemoniado, sí, Muy bien, ¿cierto? sí. Soluciona muy bien para el endemoniado. Diome, Para todo el mundo, porque también los que querían que él se fuera y le pidieron, él se fue. sí, Eh, muy bien. Pastor, pero él se fue, pero mire también lo que le dijo cuando ya estaba, a qué le pidió al hombre que hiciera, porque el hombre quiso irse con él, pero él le Sí, dijo, le puso una tarea importante al endemoniado, al muy no bien. endemoniado. Muy bien, entonces se solucionó para el endemoniado. Bien. Manu, Y sí, como decía Diomedes, también se soluciona tanto el problema que luego más adelante miramos, Jesús regresó otra vez y ya la gente lo estaba esperando. Lo estaba esperando. O sea, el agradecimiento fue tal de que fue liberado tanto físicamente como espiritualmente de las garras de Satanás. Era un creyente. Como ya cuando él se iba a montar, Jesús le dice, no, no, ve y anuncia a los demás. Y cómo él empezó. ¿Sí? Gracias a Dios por el poder de su palabra. muy bien. Excelente. Muy bien, bonito texto para este domingo. Sí. Muy bien, ahora vamos a pasar a identificar la ley y el evangelio, las preguntas de consolidar, que son importantes ya para empezar a armar. Ya tenemos en nuestra mente la historia bíblica, los personajes, los objetos, el contexto, los datos que nos interesa saber para poder predicar acerca del texto, porque recuerden que por qué hacemos esto, no para leer el evangelio y hablar cosas diferentes que no están en la lectura que estamos haciendo, ¿cierto?
Entonces, estas preguntas nos ayudan a ubicarnos en tiempo, en personajes y una de las claves que hemos aprendido, dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Entonces, es así como podemos dejar que ella nos hable a nosotros y no estar como un balón de un lado a otro sin saber dónde poder llegar. Es importante también que cuando estamos hablando del punto importante de esta historia, pues haber checado el leccionario, porque es muy importante, acuérdense que el tema del día pueda coordinar con lo que estamos hablando también, porque no quedaría bien dar un tema del día y hablar un tema desenfocado a lo que queremos y en eso tenemos libertad. Si queremos dar un tema diferente al tema del día, pues entonces para ser coherentes con el alimento espiritual, entonces cambiamos el tema del día, ¿cierto? Para eso hay una buena explicación en el leccionario que podemos usar y con nuestras palabras podemos hacerlo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el punto principal de esta historia o de la historia? Cami. El que usted dijo, pastor, el diablo reconoce a Jesucristo, porque él cuando ve el demonio lo ve, él dice, no, él viene a atormentarme, él, él se hinca, se arrodilla, y ese es el principal, lo que yo veo que es o sea, no, no tanto como el milagro, sino el reconocimiento del diablo como a Jesús como el Hijo de Dios. Bien. ¿Alguien más? Aunque el diablo se enfurezca, no es rival para el poderoso Hijo de Dios. Muy bien, sí, no es rival. Y enseguida vamos a hablar un dato interesante. Manu, Sí, creo también que un punto principal, muy atinado según el texto bíblico, es eh, el poder de Jesús como Dios y su misericordia. O sea, vemos que por poderoso que era el demonio en este endemoniado, es increíble. Suena una historia fascinante y hasta increíble. O sea, cómo era atado con grillos y cadenas y decía que la rompía como nada y nadie se le podía acercar. O sea, nosotros traspolamos esta situación a nuestros días. Y yo creo que donde estuvieras endemoniado, a 4 o 5 kilómetros no pasaba nadie por ahí, del miedo. Y quizá no es broma ni exageración, pero miramos que cuando Jesús llegó, inmediatamente ordenó y su poder, pero también su misericordia. muy bien. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta que me hizo un hermano de mi congregación con ese versículo, y es, ¿por qué Jesús tuvo misericordia del demonio y no lo mandó directamente al infierno, sino los pasó al cerdo? Ah, Y ahorita enseguida contestamos esa pregunta, porque son de las es, preguntas. esa es Sí, una pregunta. sí, muy bien. Entonces, si estamos viendo el tema, eh, eh, cuando estaba preparando esta clase, pues ustedes saben, somos libres en pensar en el tema, en la aplicación. Aquí damos las bases, pero ustedes son libres porque conocen a su congregación, a quién le van a predicar y cuál es la necesidad, pues, de su iglesia, de su grupo. Pero el tema del día nos dice de ser testigos, ¿cierto? Es una sorpresa ver que las palabras de Jesús tienen el poder de Jesús, incluso cuando nos salen de su boca. Jesús pone sus palabras en nuestros labios. Nos llama a cada uno de nosotros en nuestras diversas vocaciones para que contemos lo mucho que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, en este caso, el tema que podemos tener tiene que ver con, con el mismo endemoniado, ¿cierto? Que fue testigo de Jesús, ¿cierto?
Es importante esto, testigos de Jesús. Y si ustedes leen las lecturas para este domingo, esa palabra aparece en Isaías, le dice, ustedes serán mi pueblo, Pablo en Timoteo, entonces eso es algo clave. Y para Cami, la pregunta, pues Jesús no tuvo misericordia del diablo, porque la misma pregunta es falsa doctrina, ¿sí? Porque Judas nos dice que el único que ya está condenado para siempre es el diablo. En Judas leemos que está en prisiones eternas. Y si vamos a pensar de que el diablo quiso dar testimonio de Jesús, que quieres con nosotros, hijo de Dios, al escucharlo, Jesús no quería que supiera eso. Ellos igual, su condenación no cambió. Jesús los tiró a los cerdos, pero la condenación de ellos no es evidente. Jesús liberó a este hombre endemoniado, ¿cierto? Y salieron. Una manera en que Jesús mostró otra vez que el diablo no tiene poder sobre los hijos de Dios. ¿Bien? Pastor, y sobre todo la importancia de que si siguen la lectura, los cerdos salieron corriendo y cayeron al abismo, al agua, Sí. y ahí también acabaron con los cerdos. Sí, murieron los cerdos, pero ¿dónde fueron los espíritus endemoniados? Otra vez, al infierno. Sí, ellos están ahí porque acuérdense que ellos son los adversarios, o como dice en el libro de Ángeles y Demonios, que se los recomiendo que lo lean, que está en Academia Cristo, es un buen libro. Habla de los endemoniados, perdón, de los ángeles malos como los jinetes que están en el viejo oeste, los que cuidan al diablo, y el diablo manda a estos para hacer la vida difícil. Manu, Sí, también algo interesante sobre este punto y sobre la Biblia en sentido general, y algo que la gente ignora y por eso muchas veces mal enseñan y salen luego a decir que la Biblia quiere decir lo que no quiere decir, es que, por ejemplo, las parábolas tienen un punto único de comparación. Las parábolas llevan un único mensaje, y si nosotros desvirtuamos el mensaje que lleva la parábola, no la vamos a entender. En este caso, esto no es una parábola, es una historia. Sin embargo, aquí hay una enseñanza, y la enseñanza aquí posiblemente es que Jesús en este tiempo no vino a juzgar, aunque ya los demonios están condenados para siempre, para ellos no hay oportunidad. O sea, lo vemos como un acto de misericordia, pero realmente no lo es. No lo es porque ya están condenados. Y aquí lo que Jesús vino a mostrar fue su poder, ¿verdad? Que sí, como el diablo no tiene poder ni sobre él ni sobre los de él. Y como usted decía, nosotros también hemos recibido poder por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Que no se malentienda, ¿no? A esos niveles como muchos mentirosos hoy día creen que pueden atar demonios y que pueden hacer ciertas cosas que evidentemente muchas veces son mentiras. Pero sí, Jesús está mostrando su poder. Él no vino a juzgar en este sentido porque, como la Biblia enseña, ya están juzgados. O sea, en el juicio final vamos a ver entonces que Jesús viene a juzgar. Entonces eso también podría ayudarnos un poco. sí. No, y si necesitaríamos atar un demonio, yo lo mando a usted y a Camilo, que son los más grandes del grupo, No, no, Camilo para puede que, solo, Camilo puede solo en el nombre de Jesús. para que porque al resto nos cogen y vea. No, pero usted le dijo a Dios, es bueno que reconozca quién es el Señor. Ah, Entonces, acuérdese lo que dicen los gringos. eh. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. No, pues ustedes son los más grandes de todos nosotros. Dios. Ahora que y sé que no es el tema, si puede me contesta. Con esto de los demonios, ¿en el infierno los demonios son patrones o como muestra la Biblia, ellos temen tanto ir ahí como debería temer cualquier ser humano que vive sin Cristo? Pues esos ángeles que ya están condenados, acuérdense que ellos fueron echados del cielo junto con el diablo, ¿cierto? Entonces, ellos están allá y
y ya están juzgados. No podemos hablar de temer ni nada de esas cosas porque ellos realmente están para hacer el mal, ¿cierto? Y ellos lo que hacen es buscarnos para llevarnos al infierno también, ¿sí? Perdón, Henry, la pregunta mía es, hay una idea que penosamente han traído mucho a colación los reformados diciendo, que fueron al infierno y vieron a un demonio castigando a alguien. Entonces la imagen que nos dejan o que quieren dejarle al mundo es que básicamente los demonios tienen un reino en el infierno donde ellos son los que infringen dolor y esto, lo que deja también penosamente dentro de su mala enseñanza la idea de que allí los demonios son básicamente reyes y Sí, digamos que los que tienen potestad en el infierno. Y hasta donde yo sé, la Biblia lo que enseña es que el infierno fue hecho para los demonios y todo el que siga a Satanás. O sea, es un lugar de tormento tanto para el humano que penosamente muera sin Cristo, como también lo es para los ángeles que pecaron. así es, así es. Y ellos dicen esa mentira porque ellos sacan demonios aparentemente, ¿cierto? Quieren mostrar, sí. Aquí nosotros, un tiempo que no estábamos en este templo, estábamos en una calle más abajo, en un local, y nosotros estábamos en un culto y al frente había otra iglesia y un momento a otro empezó a escucharse un ruido muy fuerte que inclusive yo recuerdo que yo estaba predicando y yo me quedé callado porque todo el mundo empezó a mirar, pensamos que había pasado algo malo y escuchábamos gritos. Y era esa iglesia, es que aplastando al diablo, pisoteando al diablo. O sea, pueden imaginar, no sé, 50 o 100 personas dándole golpes con sus zapatos al piso y cómo se escuchaba eso de un segundo piso, ¿cierto? Y porque hoy en día muchos creen eso, que pueden aplastar al diablo, pueden pisotearlo y muchas cosas. Muy bien. ¿Dónde vemos el pecado en esta historia? Y pensemos en el tema, ¿cierto? Vamos a darle forma al tema de nuestro sermón para el domingo, que recuerden que Jesús quiere que seamos testigos de Él y al ser testigos de Él, del poder de su palabra y pensando en este endemoniado que era testigo, entonces vamos a enfocarnos en eso. Entonces, ¿qué pecado veo? ¿Quién desea participar? Cami, El tercer mandamiento. tercer mandamiento, muy bien. Sí, tercer mandamiento, la palabra que nos manda a que seamos testigos de Jesús. Muy bien. ¿Alguien más? También recuerden que siempre hay que usar la referencia del primer mandamiento. Nunca lo podemos olvidar. Entonces, ¿cuál es el problema? Y voy a cambiarlo de posición porque es, es antes del primero, del tercero, porque si fallamos en el tercero es porque ha fallado el primero, ¿cierto? Queremos ser más que el mismo Dios. Y a veces podemos pensar interpretar mal el texto y piensen en lo que decía Manu ahora, tal vez muchos creerán que esto puede ser una parábola o trae un significado oculto, pero no lo es. Entonces pecamos contra el tercer mandamiento porque estamos hablando a creyentes, a la iglesia, cuando no somos testigos de Jesús. Y tenemos muchos motivos por qué hablar, ser testigos de Jesús. Luis, Sí, ahora me anda un poco mejor internet, porque quería decir esto. Eh, Respecto al endemoniado, no sabemos cómo es que llegó a esa condición. La Biblia no nos dice, pero sí podemos entender que su condición era, por supuesto, era que estaba quebrantando este primer mandamiento. Y, y su condición era que era continuamente vivir
alejado de Dios, dándole la espalda a Dios. Y una persona que vive de esa manera, dándole la espalda a Dios, sin tener en cuenta sus mandamientos, posiblemente llegue a esa condición como estaba este Gadareno. Entonces, yo creo que ahí es el punto de donde nosotros tenemos que mostrar ese pecado, ¿no? Que en él era tan visible, pero la rebeldía, el orgullo, el desinterés por la vida con Dios nos va a llevar posiblemente a una condición igual o similar a la de este Gadareno. Muy bien, sí. Y también en los comentarios bíblicos afirman de que cuando Jesús tocó esta tierra, cuando él vino, el diablo aumentó sus ataques. Por eso vemos tantos ejemplos de endemoniados, porque el diablo quiso mostrar su poder a Jesús, ¿cierto? Y sabemos lo que pasó, pero muy bien, muy bien. También, cuando estamos viendo esto y vamos a verlo en la aplicación, un poco sobre esto, pues ir recordando también quiénes éramos nosotros, porque nosotros también éramos hijos del diablo, nosotros también estábamos endemoniados. No teníamos estas cadenas o todo esto, pero sí es bueno pensar cómo nuestro viejo hombre, o sea, hay que mostrar eso, cómo nuestro viejo hombre siempre ama ir en contra de Dios, ¿cierto? Siempre ama, nosotros fuimos librados de nuestros delitos y pecados, pero al viejo hombre le gusta eso. Entonces, este hombre no salía, cuando se soltaba, iba a los lugares desiertos, nadie podía controlarlo, pues pensemos en nuestro viejo hombre y con todas nuestras pasiones. O sea, cuando estamos hablando de este tema y ser testigos, es bueno aquí pensar cómo es nuestro comportamiento día a día. Si todavía nos dejamos dominar mucho del viejo hombre y pensar cómo éramos antes, si éramos eh, alcohólicos y en medio del alcoholismo irresponsables, mujeriegos o qué sé yo, todo lo que podría pasar, o si éramos infieles con todos los sentidos, como éramos y por qué hacíamos eso, por ser hijos del diablo, ¿cierto? O que nos gustaba andar en peleas, en controversias, todo eso. Entonces es bueno mencionar esos ejemplos también, porque es importante que podamos ver que ese endemoniado nos recuerda a nosotros cuando éramos incrédulos, ¿cierto? Cómo era nuestro comportamiento sin Dios. Y por lo menos yo de mi parte, pues yo era católico romano, iba a misa y tal vez decía, bueno, Jesús es Dios, Jesús murió por el perdón de mis pecados, pero todavía estaba endemoniado por prácticas que tenía que van en contra de la voluntad de Dios que no sabía. Entonces, es bueno citar eso y ver en qué nivel de testigos somos. Si somos testigos para mostrar el viejo hombre o testigos como este endemoniado, que dónde lo encontraron a los pies de Jesús, que es un testigo diferente, que es lo que queremos que nuestra iglesia sea y que nosotros seamos. Muy bien, ahora vamos a ver dónde vemos el evangelio, el amor de Dios, entonces la obediencia activa de Cristo, ¿dónde lo vemos en esta historia? ¿Quién desea participar? Yo, pastor, en la función de que él estaba llevando la palabra de Dios. Muy bien, ¿cierto? Entonces Jesús llevó la palabra de Dios, muy bien. También donde más lo vemos. Mire que el diablo quiso ser testigo, quiso testificar de Jesús. ¿Qué quieres con nosotros? Jesús, hijo de Dios, pero Jesús, eh, al liberar a este hombre del demonio, no quería que el diablo diera testimonio de Jesús, no quería. En cambio, Jesús al expulsar al demonio, Jesús de quién está dando testimonio, está dando testimonio del Padre, ¿sí?
Luis, Sí, una pregunta, pastor, porque cuando esa afirmación que hace, que tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo, no lo sé en el original de qué forma lo estará diciendo. Si estará ironizando, a la vez está confirmando, obviamente, no porque ahí lo encontramos al diablo diciendo una verdad. sí, sí, Pero mi pregunta es, ¿no estaría él ironizando? No sé lo que dice en el original o qué sentido le dan a estas palabras. No sé si sí, me hago entender. claro que sí. Y el sentido que da es que el diablo sabe quién es Jesús, ¿cierto? Ok. Porque sí, aquí nos toca no solamente interpretarlo aquí, sino con otros, cuando tenemos estas preguntas tan buenas como la que hace Luis, entonces nos toca ir a otros textos bíblicos para ver qué sucede. Entonces en Santiago leemos que aún los demonios temen a Dios, ¿cierto? También hay otra historia en una sinagoga que había un hombre con un demonio y Jesús le dice, cállate. También en cuanto a eso, entonces vemos que el diablo y los espíritus, porque esos son espíritus, saben quién es Jesús, ¿sí? Entonces, yo no chequé el griego para esta clase, pero en el contexto que estamos leyendo podemos tener esa verdad. Y hoy Sí, en día el diablo confunde mucho a la gente. sí, ahí dice, ¿no? Siguiendo dice, no me atormentes. Habla Sí, de que sí, su presencia ya lo atormentaba. sí. Está bien, No, y piensa gracias. hoy en día mucha gente sabe, dice Jesús, pero ¿de qué están predicando? Un Jesús bombero que ayuda solamente en los problemas, o un Jesús médico que solamente hace milagros, pero mucha gente, el diablo quiere que la gente se pueda identificar a Jesús, pero no como el Salvador, ¿cierto? Y entonces podemos pensar en ejemplos como esos. Bien, va Camilo y luego Manu. Ah, no, pues contestando de pronto un poquito al hermano, ahí dice, sobre todo que hay una palabra que es que dice postrándose a los pies, a sus pies. O sea, ahí me imagino que, pues ahí dice la palabra que no estaba siendo irónico, sino tenía temor también de Jesús y sabía quién era él. Pero lo que decía la pregunta del pastor, en la 39, en la 39 da testimonio de Dios, porque él le dice, Sí, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. así es. Entonces ahí vemos Jesús como, y menciono también el Espíritu Santo, porque estamos en tiempo de Pentecostés. Entonces es un momento muy claro para nosotros hablar de la obra del Espíritu Santo también. Manu, Sí, solamente decir que es de las pocas veces donde vamos a mirar a Satanás o a uno de sus secuaces diciendo la verdad más grande que, que ser humano alguno deba de saber. Él es el Hijo de Dios, el Altísimo. así es. Muy bien. Y la obediencia pasiva, yo tengo un pasaje, si desean lo podemos leer. Primera de Pedro 2, 21 al 24. Y lo traigo con un sentido, enseguida os lo explico por qué traigo ese pasaje. ¿Quién desea leerlo? Lo leo Dale, mi desde, hermano. lo leo desde mi Biblia. Dice, y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Muy Amén. bien. Entonces, cuando él lo insultaban, Pedro hace referencia a estando en la cruz, yendo al sufrimiento en la cruz, y él sufrió todo esto. Y también, ¿por qué sufrió todo esto? Pues para sacarnos de las manos del diablo y darnos
la paz verdadera, el perdón del pecado hacia el primer y tercer mandamiento. Ahora la aplicación, ¿cierto? ¿Qué pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica? Y pues si estamos pensando de ser testigos de Jesús, por eso traje a, a Pedro, ¿sí? ¿Qué dice Cami? A no llevar nuestra gran comisión, dar Muy bien. testimonio de Jesús ante el pueblo, La gran comisión, ¿sí? el mensaje de la reconciliación de Dios con Bien. nosotros por medio de Jesucristo. Luis, muy bien. Sí, como dice Camilo, y nosotros hoy casualmente usamos este pasaje bíblico, pero bueno, en el libro de Marcos, para resaltar el primer hábito del grupo Sembrador, de invitar a los perdidos, ¿sí? Usando los versículos 38 y 39 de Lucas 8, en realidad usamos Marcos, pero que Qué dicen lo bueno, mismo, ¿no? qué bueno. Y usamos esos dos versículos para resaltar cómo el Señor lo mandó a este Gadareno a ser testigo del poder de Dios, de la obra del Espíritu Santo, de lo que Jesús había hecho con su vida, de tener un encuentro con el Señor y cómo este hombre fue, dice, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y bueno, usamos eso para resaltar el primer hábito del grupo Sembrador. Excelente, sí. Es un buen sermón para eso. Muy bien. Entonces aquí vemos esto, Cami. No, yo quería lo que usted ha dicho, pastor, por ejemplo, la reacción del Espíritu Santo. Es que antes de este texto del demoniado Gadareno está Jesús calma la tempestad y hay una palabra entre los dos que se unen, es que, por ejemplo, unos están atemorizados y se maravillan, decían unos a otros cuando Jesús calmó la tempestad. Los ganaderos también sintieron temor y dejaron que Jesús se fuera, pero el Espíritu Santo oró en ellos, como dijo el hermano cuando volvió otra vez Jesús a los ganaderos. Ahí podemos mirar el poder del Espíritu Santo Claro que en sí. estas dos lecturas. Muy bien. Y conocemos muy bien lo que nos dice Efesios 2:1, ¿cierto? Entonces, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, eso es importante recordar de dónde nos sacó Dios, de dónde nos trajo Jesús. Nosotros, unas joyitas, o sea, aquí nos centramos en el Gadareno, pero qué joyitas tal vez éramos nosotros. ¿Y de dónde nos sacó Dios, cierto? Y en amor y agradecimiento a esto, ¿qué vamos a hacer? Hablar de Jesús, de cómo nos ha dado el perdón, hablar del nuevo hombre, ¿cierto? Como siempre hay que estar a los pies de Jesús y recordar que el diablo tiene hoy en día a muchos, muchos cautivos y están en sus delitos y pecados, pero ¿a quién va a usar Jesús? Él no va a usar ángeles, él lo usa a usted y a mí para que por el poder de su palabra podamos predicar la ley y el evangelio. Y eso es muy importante que podamos hacer. Entonces, esto nos da una idea que ustedes pueden pensar para su captar, para la introducción de ser testigos, ¿cierto? Cómo podemos ser testigos de Jesús o qué es un testigo. Se puede explicar en el captar qué es un testigo. Se puede también en el captar hablar un poco de, bueno, qué significa ser hijo de la ira, hijo del diablo. Eso se puede usar como para llamar la atención y así mostrar quiénes somos nosotros o quiénes éramos nosotros para usar mejor la expresión. Son ejemplos o ideas que tengo del captar que ustedes pueden usar para sus sermones. Cami, Oh, de lo mismo, que sería muy captar la época de la esclavitud, que la época de la esclavitud, rodeado de cadenas, pero no nos damos cuenta que nosotros somos esclavos del pecado en estos tiempos, las cadenas invisibles. Es lo que usted decía, que nosotros el viejo Adán encadenados al dinero, a la lujuria, a todo, 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 o sea, ¿por qué? Pero que gracias a la gracia de Dios por medio de Jesucristo estamos perdonados y liberados
y somos dignos ante Él por Jesús. Muy bien. Amén. Preguntas, comentarios, mis hermanos, para dar finalizada la sección de hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Quedamos bien? ¿O quedamos Sí, como el endemoniado de Gadareno? Cuente a ver si no lo puedo único, lo volver a único, empezar. la audiencia pasiva se extrapola de otra, se puede sacar de otro versículo como lo hizo en 1 Pedro 2, 21, 24. Sí, sí. Sí, Pero aquí tenemos la joya que está dentro del mismo pasaje y sí, así podemos disfrutar más, dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Sí, listo, está dentro pastor. del mismo pasaje. Aprovechemos. Muy bien. Manu, ¿nos despides con oración, hermano? Claro que sí, con gusto. Oremos. Padre amado, bendito Dios, buen Señor, te damos gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la guía del Espíritu Santo. Gracias por nuestro hermano Pastor Henry, que nos ha guiado y tú lo has utilizado, Señor, para enseñarnos y también para mostrarnos, como él decía, cómo nosotros también estamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú enviaste a tu Hijo a rescatarnos, Señor, a ser testigos para nosotros de lo que es el amor verdadero y una vida en sacrificio para ganar el perdón de todos nuestros pecados. Agradecidos por este perdón, te pido que nos ayudes, nos guardes y nos fortalezcas para ser testigos, Señor, de tu palabra. Y que así como tú utilizaste tu palabra para traernos a la fe, también utilices nuestra predicación de la ley y el Evangelio para que otros lleguen a tu camino por la obra del Espíritu Santo. Te pido que nos ayudes y que guardes a nuestras familias, guarde nuestra salud. Todo esto te lo pedimos de acuerdo a tu santa voluntad. Amén. Amén. También una nota Amén. final, antes de Amén. despedirnos, podemos hablar aquí de la conversión y de los medios de gracia, ¿sí? Son temas importantes para que lo podamos poner. Voy a colocarlo aquí para que eh, lo tengamos presente, ¿sí? La conversión y los medios de gracia. Hermanos, Dios les bendiga. Una buena noche. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Amén. Gracias Un también a usted, abrazo, hermano. buen día. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones, un Descansen, abrazo a por todos. favor. Feliz noche. Feliz noche. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Buena Bendiciones. noche. Lo mismo para todos.